Interpretación teológica de las Escrituras. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21, de la versión internacional. Dice: ante todo tengan muy presentes que ninguna profecía de las Escrituras surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo de Dios. Hoy quiero hablarles acerca de la interpretación teológica de las Escrituras. ¿Por qué razón? Porque hoy por hoy no es algo que de pronto se ha de ignorar, de que hay una gran falencia, una gran falta, hay podríamos decir, una pobreza en cuanto a la interpretación de las Escrituras del Señor. Pero vamos a ver qué nos quiere decir la palabra interpretación teológica de las Escrituras. La interpretación teológica de las Escrituras es un acercamiento a la interpretación bíblica que aborda el texto con preposiciones, preguntas e inquietudes explícitamente teológicas, tratando de escuchar en las Escrituras no solo los pensamientos y voces de sus diversos autores humanos, sino una palabra de Dios que funciona como fuente principal y autorizada para nuestro conocimiento acerca de él. Eso tenemos que entenderlo muy bien. La interpretación teológica de las Escrituras es un acercamiento a la interpretación bíblica que aborda el texto con preposiciones. Hay que saber esto y tener en cuenta esto. ¿Cómo así que preposiciones? Para esto tenemos que saber qué significa la palabra preposición. La palabra preposición es una parte invariable de la oración, o sea, que no sufre cambios o accidentes gramaticales. Es decir, no tiene ni género, ni femenino, ni masculino, ni números singular o plural. Y su finalidad es la de introducir un término, bien sea un grupo nominal o una oración, con los que conforma un conjunto ordenado de palabras. En resumen, une los distintos elementos que componen una cláusula. El uso de las preposiciones es obligatorio en la construcción de oraciones correctas y coherentes. Es decir, que lo que quiere decir la interpretación teológica de las Escrituras es de que ella no sufre cambios o ningún accidente gramatical. Hay un gran problema, que la preposición es una parte invariable, o sea, en la oración o de la oración. Eso no puede faltar en una interpretación bíblica teológica. Hoy por hoy tenemos un gran problema en cuanto a la interpretación de la palabra de Dios. Pero aquí dice de que ella no sufre ningún cambio gramatical. Ahora, ¿qué es la gramática? Es algo que hoy en día se ha perdido en la lectura, en el castellano, en las escrituras, en todo lo que significa gramática. Ahora, ¿qué es la gramática? La gramática es el estudio de las reglas y principios que gobiernan el uso de las lenguas y la organización de las palabras dentro de una oración, y otro tipo de construyentes sintácticos. También se denomina así el conjunto de reglas y principios que gobiernan el uso de la lengua concreta, así como cada lengua tiene su propia gramática. Algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta y claro, amada iglesia, amado oyente, es de que la palabra de Dios
no fue escrita en nuestro lenguaje hoy en día. Recordemos que la escritura tiene aproximadamente más de miles de años. Hablando acerca del Antiguo Testamento, que fue escrito muchos años antes de Cristo. Y hablando del Nuevo Testamento, fue escrita en los comienzos del siglo, de los años. Que después pasó a la escritura, a lo que hoy nosotros conocemos como Biblia, en el año 1500, o sea, 15 siglos después de Cristo. Y en aquella época el lenguaje era muy distinto al de hoy en día. Recordemos que el Antiguo Testamento fue escrito en el idioma arameo y en el hebreo. Y el Nuevo Testamento fue escrito en el griego, pero en el griego koiné, o sea, en el griego antiguo, que hoy en día ni siquiera existe esa lengua griega, porque el griego que conocemos hoy en día es un griego nuevo. El antiguo ya no existe. Entonces, al momento de nosotros interpretar o de explicar o de predicar la palabra, no tenemos que saberle dar una buena gramática y darle una buena preposición a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no tiene cambio alguno. La palabra de Dios no sufre de cambios y ni sufre de problemas gramaticales. El problema hoy en día es que nosotros le estamos dando a la palabra de Dios nuestra propia interpretación. El problema es que hoy en día la palabra de Dios nosotros le estamos sacando textos fuera de sus contextos. Y le estamos dando una interpretación a nuestro lenguaje. Incluso ni siquiera a veces el diccionario de la Real Lengua Española da el significado de ciertas palabras como lo da el diccionario del griego o el diccionario en el hebreo. Tienen algunas semejanzas, pero hay palabras que no concuerdan. Entonces, en el momento de nosotros tener una interpretación teológica de las Escrituras, nosotros vamos a recuperar la verdadera razón de por qué la Escritura fue escrita. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? ¿Cuál es el propósito de Dios de habernos dado este libro y de haber permitido de que hombres del Antiguo Testamento y hombres en el Nuevo Testamento escribieran esta sagrada Escritura? Hoy en día tomamos la Escritura y la interpretamos a nuestra manera y le añadimos y le quitamos cosas para poder acomodarla a lo que yo quiero. Y hay muchos temas a discutir que se han sacado de contextos, que se han tomado pasajes bíblicos sacados de su contexto porque no le hemos dado una interpretación teológica. No le hemos dado una interpretación transformando o acaparando la gramática o la preposición. La misma interpretación teológica te va a introducir y te va a hacer preguntas y te va a dar inquietudes explícitamente teológicas. ¿Por qué razón? Recordemos que la palabra teología significa el estudio de Dios o el entendimiento acerca de Dios. La palabra teo se divide la palabra teología en dos partes. Teo, que significa Dios, y logía, que es lógica, estudio o aprendizaje. Entonces, cuando nos metemos a la teología, estamos teniendo un estudio o un aprendizaje acerca de Dios. ¿Por qué a la gente no le gusta entrar a la teología? ¿Por qué a la gente no le gusta estudiar teología? ¿Por qué a la gente no le gusta aprender temas teológicos? Porque los temas teológicos van a recuperar, van a coger y van a salvar y van a recopilar toda la gramática y las preposiciones que trae la Escritura desde el principio. Entonces todo esto va a acarrear en nuestro concepto, en nuestros pensamientos que ya traemos por tradición. La teología derrumba tradiciones, como hizo Jesucristo en el capítulo 7 del libro del Evangelio de San Marcos, cuando Cristo le dice a los escribas y fariseos: hipócritas, ustedes defienden las tradiciones de los hombres, pero no guardan la palabra de Dios. A veces defendemos muchas tradiciones de hombres, pero no defendemos la palabra de Dios. Y es necesario que regresemos y volvamos a la teología, la interpretación teológica de la palabra de Dios. Hay que volver a la teología de las Escrituras,
para tener una buena interpretación.